Eh,
Bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, mi. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo le va? A ver, bien. Buenas noches, Buenas noches. Hoy día tenemos una nueva sesión. Seguimos con el desarrollo de nuestra comunicación oral. A ver, en esta sesión vamos a continuar hablando del tipo de lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos adecuadamente con nuestros, con nuestros pares, con nuestra familia, con nuestros vecinos o con todas las personas que nosotros nos encontramos en nuestro camino. Entonces, yo les pregunto, todo lo aprendido hasta la fecha, ¿qué tanto es de su interés? ¿Estamos aprendiendo cosas nuevas o ya lo sabemos? ¿Queremos algo más de lo que nosotros damos en esta sesión? ¿Cuál es su opinión? A ver, vamos a tener 5 minutos para trabajar con todas las que estamos aquí hasta las 8:06, ¿sí? Abiertamente, digamos, qué es lo que nosotros, o sea, sobre todo las expectativas que nosotros tenemos en relación al curso. Ya lo que a nosotros nos interesa es que ustedes realmente esto les sirva a ustedes como personas, como maestros, ¿no? Sobre todo para nuestro desempeño en nuestras aulas, ¿ya? Entonces queremos ser cada vez, entregar cosas mucho más interesantes, mejores para su desempeño de ustedes y desarrollen realmente las competencias que nosotros hemos propuesto al inicio del curso. A ver, ¿alguien desea tomar la palabra? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Nélida. Muy interesante la tema, Miss, lo que anteriormente estábamos tratando de la comunicación verbal no verbal. Ajá, sí, gracias, Nélida. Jessie, a ver, adelante, Jessie Elizabeth. Muy buenas noches, mis compañeras. Fue muy interesante el tema anterior. Tratamos sobre la comunicación asertiva, la comunicación verbal y muchas formas de comunicarnos, ¿no? Sería, Miss, muchas gracias. Gracias a ti, Jessica. Ana Caterín. Sí, Miss, la clase anterior fue del lenguaje no verbal y verbal, o sea, de los gestos, de las mímicas que uno puede hacer para poderse comunicar, de las señales, ¿no? De las señas, perdón, por medio de señas que también uno se puede comunicar. Claro, o sea, todo lo que dice nuestro rostro dice algo, ¿no? Cuando nosotros Ajá. estamos en una situación comunicativa, todo dice algo, ¿no? Muy bien, gracias Ana Caterín. Fanny Ruiz. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Buenas La noches. clase anterior hablamos de la comunicación verbal y no verbal. ¿Cuál es la diferencia del lenguaje y de la lengua? Ajá. Ya, está bien, sí, pero yo quisiera saber, más allá de lo que hemos hecho en las clases, lo que me gustaría saber si eso, lo que estamos aprendiendo aquí, realmente es algo que estamos aprendiendo y que nos va a servir a nosotros, nos va a ayudar a nosotros a podernos comunicar adecuadamente con mis interlocutores, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Sí? A ver, Gisela Betsabe, adelante. Buenas noches con todas las compañeras. Muy motivada en su clase cada día, Miss. Cada vez que estamos en su clase estoy atenta, motivadísima y estamos aprendiendo muchísimos temas, ¿no? Cuán importante es la comunicación para nosotros aplicar más adelante como futuras maestras. Yo creo que interactuar, la comunicación es muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Aparte en el trabajo, en la familia, en todo sentido. Gracias, sería mi participación. Gracias, Gisela, muchas gracias. Carmen Elena. Buenas noches, Miss. Buenas Si noches. bien es cierto, hemos tratado la comunicación verbal y no verbal,
esto también nos está enseñando y estamos aprendiendo, ¿no? A cómo expresarnos, ¿no? Y o a la hora de responder una pregunta, primero pensarlo, articularlo bien las palabras y luego decirlo. Entonces, para mí me parece muy importante todo eso y sí me interesa y estoy aprendiendo bastante, ¿no? Hay cosas que de pronto no lo sabía o lo desconocía, pues ahora con estas clases que usted está impartiendo, estoy aprendiendo, ¿no? Y también me gustaría aprender más porque uno cada día está aprendiendo, ¿no? Cada cosa y no termina de aprender. Muchas Exacto. gracias. Gracias a ti, Carmen. Acá nosotros, los maestros, tenemos la obligación de aprender cada día, ¿sí? Porque el conocimiento hoy en día, ustedes ven, hoy día puede estar diciendo algo y mañana ya salió otra cosa, que ayuda a ir mejorando ese conocimiento que teníamos, ¿ya? Entonces, el maestro, como formador de personas, tiene la obligación de aprender todos los días. Rosa Llovera. Sí, profesora, buenas noches, compañeras. Bueno, sí, en cuanto a la pregunta que usted estaba haciendo de que si, que nos parece, o sea, su curso, si le estamos entendiendo, pues sí, no, profesora, en mi persona estoy aprendiendo bastante y creo como a mis compañeras mucho porque hay cosas que realmente nosotros desconocíamos o tal vez hemos olvidado, ¿no? Con el tiempo. Estamos recordando algunos temas que nos está sirviendo como para ser una mejor persona en cuanto a nuestra comunicación. Porque si bien es cierto, a veces nosotros no sabemos comunicarnos, como dice, estamos aprendiendo diferentes formas que hay para comunicarnos y eso nos está enseñando usted. Aparte de que usted, su clase es bastante entendible, me da mucho gusto de que también nos tiene bastante paciencia. Y bueno, profesora, pedirle pues no que nos siga teniendo más paciencia y porque falta muchísimo más para aprender, profesora. Sí, todavía. Estamos para aprender. Muchísimas Así es. gracias. Gracias a ti, Rosita. Es verdad, tenemos un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, pero siempre hay que ir midiendo, ¿no? Esa temperatura de cómo nosotros nos estamos sintiendo en la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no estamos a distancia y no sentimos lo que ustedes realmente quieren, podemos estar haciendo otras cosas que no sea de su interés, ¿no? Entonces, yo les agradezco bastante. Sí, a ver, Marta Quispe y finalmente Sandra García. Y con ella cerramos. Marta. Mis buenas noches. Buenas noches. Cada vez más aprendemos más en sus clases, a expresarnos y muy interesante, Miss, que nos va a ayudar a nosotras, a cada una de nosotras, para el bien de nosotras mismas y para el bien, porque nosotros vamos a enseñar a otros futuros niños. Exacto. Muchas gracias, Miss. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Miss. Finalmente, Sandra García, y con ella cerramos esta ronda de preguntas. Muy bien. Adelante, Sandra. Sí, buenas noches, compañeras. Bueno, yo la verdad, Miss, bueno, no sabía qué era el lenguaje no verbal y bueno, yo trabajo con niños pequeños de antes de 2 años y ahí siempre con ellos hacemos más gestos y articulaciones, ¿no? Porque, y también, claro, lo verbal, pero mayormente lo para no verbal, ¿no? Y eso me ha interesado mucho y siempre ya lo tengo ya presente, ¿no? Que es esa palabra, ¿no? Y muchas gracias por todo. Gracias a Sandra, gracias. Entonces, gracias por, sí, porque es bueno saber, debería haber un buzón de repente de acá de sugerencias, ¿no? Y nosotros los maestros ir cogiendo eso, ¿no? Nos ayuda a nosotros también a esforzarnos, a hacer cosas interesantes, porque estar conectados es como que, ¿no? De repente podemos decir, una clase es aburridísima, ¿no? Pero no, hay que tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿Por qué? Porque estamos a través de este medio, ¿no? Entonces, hoy día vamos a continuar con este tema, ¿ya?
ahora vamos a hablar de un nuevo lenguaje. Y dice que el lenguaje, la lengua, la oralidad es y cómo nosotros expresamos eso es a través de la voz, ¿no? Y la voz para nosotros como docentes es nuestra herramienta, ¿verdad? Es nuestra herramienta principal. ¿Por qué? Porque a través de la voz nosotros vamos a hacer llegar todo lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan. Es como yo, ¿no? Estoy a través de mi voz, ¿no? Yo trato de convencerles a ustedes, ¿no? De cómo debemos expresarnos, por ejemplo, en estos temas que estamos trabajando, cómo debemos expresarnos de una forma adecuada frente a los demás, para poder tener una comunicación realmente pertinente, una comunicación eficaz, ¿no? Y podernos comprender. Entonces, esta forma de hablar juega un papel importante. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo nosotros nos comunicamos, vamos a tejer esas relaciones con las personas y sobre todo con nuestros estudiantes. No, si nosotros tejemos una relación no adecuada con nuestros estudiantes, entonces vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos es que se haga en nuestras aulas, se crea un espacio así muy adecuado para el aprendizaje. Muy bien. Hoy día vamos a continuar con un nuevo lenguaje, pero ahora, la vez pasada vimos el verbal y no verbal. El verbal es a través de los gestos, como nuestro rostro. En el momento que estamos hablando, nuestro rostro está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de ese otro lenguaje donde la voz, ¿no? La voz es la que dice muchas cosas también. Así como nuestro rostro dice, la voz también dice bastantes cosas frente a los otros. Por ejemplo, a través del tono, del timbre de voz de nosotros, entonces vamos a estar diciendo muchas cosas. Y por eso vamos a ver estos. Voy a compartir con ustedes. Miss, antes, quiero hacer una pregunta. ¿Me podría ir? A ver, vamos a ver este video, ¿ya? Bien atentas, por favor. Transferir mis servicios, pero hay un error en mi factura. ¿Puede ayudarme? Sí, claro. ¿Cuál me dice que es el problema? Bueno, ya pagué el depósito, pero el cargo sigue apareciendo en mi factura. ¿Podría revisar mi dirección anterior? Ah, sí, déjeme ver si en la pantalla lo puedo encontrar. Espere. 108 de la calle Central. Oiga, espere, ¿me daría la dirección de nuevo? 108 de la calle Central. Tal vez. Sí, perdón, no logro encontrarla. Espere. Sabe, ya tengo mucho esperando. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Ah, sí, estaba buscando a alguien que pudiera ayudarle. ¿Sabe qué? Tengo que ir a trabajar. Llamaré después. Gracias de todas modos. formas. Ok, gracias por llamar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline. ¿Con quién me comunico? Hola, con Jackie. Mucho gusto en saludarte. Jessy, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Ya, listo. A ver, has visto el video, ¿verdad? Es cortito. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes podrían interpretar de ese video? ¿Qué podrían ustedes deducir del video? Ana Caterín, ¿y qué? Lo que yo pude percatarme fue de que él como que no le toma Ana interés a lo que ella le estaba diciendo. Ana Caterín, su camarita.
Perdóneme, Miss. Recuerden, Buenas noches, Miss. camaritas adelante. Camaritas primero antes de empezar a hablar, ¿ya? Porque yo tengo que estar viendo cómo se expresan. Ok, Miss. Sí, sí, le entiendo. Como le vuelvo a repetir, a mi punto de vista era de que él no le toma atención cuando la señora le está hablando del problema que ella estaba teniendo. Le dice, ¿me puede volver a repetir su dirección? Y le vuelve a preguntar cuando supuestamente ellos que son gestores tienen que prestar atención y obviamente buscar la información que ella le estaba pidiendo. Y lamentablemente no la quiso ayudar, porque también su tono de voz como que estaba todo relajado, todo Ajá. Indiferente. Bueno, ¿No? sí, totalmente indiferente. Indiferente. Muy bien, miren, ya ahí va hay una situación que dice Ana Caterina, ¿no? Había una indiferencia, ¿por qué? Por el tono de voz. A ver, Kenny Montelusa. Kenny, adelante, préndete su audio. Listo, Kenny, adelante, Kenny. Visita, buenas noches. Buenas noches, Kenny. Lo que pude yo ver en el video es que el joven ha estado poco desinteresado por querer ayudar a la señorita. O sea, nada empato, todo mal, un trato muy mal, que no debería ser así. Él como una persona que sabe, ¿no? Y por caballero que es, debe dar una buena atención a la señorita, muy deficiente en su trabajo y en el modo en que conversa, que le responde, es, es una expresión, como digo, de la voz muy mal, porque esa voz pésima que supuestamente él dice que está queriendo ayudar, pero en sí no ayudó en nada. No ayudó en nada, ¿no? Muy bien, Sí. Kenny. Gracias, Kenny. Gracias a usted, misita. Gracias. Adelante, Catherine Mendoza. Buenas noches, Miss. Buenas También tomar en cuenta el tema de sus gestos, su actitud. O sea, no solamente era que no le prestaba atención, inclusive si ella no lo miraba, usted, o sea, la postura que tenía, miraba a otro lado, o sea, no se concentraba para nada en la atención como dicen mis compañeras, ¿no? No le interesaba ayudar, no era nada empático, en sí no era un verdadero asesor de servicios, ¿no? Que buscaba ayudar. Al contrario, él trataba de hacer esto para evitar atenderla. Lo logró al final, porque la chica se cansó y lo cortó. Eso es lo que quería recalcar, Miss. Gracias. Gracias, Catherine. Adelante, Pamela Taxa. Pamela. Sí, Miss, presente. Adelante, Pamela. ¿Cómo está Sí, Pamela? Miss. Hola, Miss, buenas noches. Sí, Miss, lo que yo también voy a opinar es que sí, fue una mala atención de parte del joven que le estaba respondiendo a la señorita, ¿no? Ya que ella quería tener una respuesta clara para ver realmente lo que estaba pasando en su situación. Pero no, como dicen mis compañeras, no le ha prestado la atención adecuada y no fue la mejor atención, Miss. Exacto, muy bien. Gracias, Pamela. Gracias, Miss. Gracias. Nelly Daluz Arnedo. Y, pues, no fue no hay una atención adecuada, ¿no? Cámara, Hacia la Nelly. chica, ¿no? Nelly, Miss, estoy en un lugar oscuro, Miss, donde no hay línea adentro, Miss. Oh, ya. Sí, no hay problema. Adelante. Nelida, continúen. Miss, como dicen mis compañeras, no hay muchas veces a nosotros nos pasa eso. A veces buscamos ayuda, no nos dan, Miss. A veces cuando estudiamos también buscamos ayuda de muchas formas y no nos dan las zonas, Miss. Esa sería mi opinión, Miss. Gracias. Nelida. Adelante, Matilda Jiménez. Matilde. Buenas noches, Miss. Buenas noches con mis compañeras.
Miss, en el video lo que yo podía apreciar es que hay un joven, ¿no? Que no, la verdad que no le presta atención. Agárralo, por favor, un ratito. No le presta atención al... Disculpe, Miss. No le presta atención al joven, ¿no? A la chica, diré, perdón. Y ahí, ¿qué hace? Se burla. Se burla y le hace horas, se puede decir, como se dice en otras, ¿no? Así, eso suele suceder siempre también en la vida cotidiana, Miss. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Se ve demasiada desatención en todos los aspectos, Miss. Y yo creo que se debería de mejorar ese aspecto, ¿no? Gracias, Miss, esa es mi opinión. Gracias, 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 Matilde. Miriam Malbarte. Buenas noches, profesora. Sí, también prácticamente todos tenemos la misma opinión. El señor no le dio la atención adecuada, no la tomó en serio, en cuenta a la señora. En sí no cumplió su rol del trabajo. La verdad, sus gestos que hacía el señor era desinterés, ¿no? Desinterés para la señora, ¿no? Y mientras ella insistía, pero no le tomó en cuenta. Ajá. Gracias. Miriam, ahí nomás un momentito, espere, que no se vaya todavía, Miriam. En ese caso, miren, era una comunicación telefónica, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que a través de esa comunicación telefónica se pueda sentir lo que ustedes están expresando? ¿Tú crees que se pueda sentir eso? Por ejemplo, sí, hay veces... la displicencia del que estaba atendiendo y la desesperación de la señorita, ¿no? Porque quería un servicio urgente. Entonces, ¿ustedes creen que se puede sentir a través de la voz eso? Se puede percibir, Miss. Cuando nosotros hablamos o escuchamos o atendemos el teléfono o hacemos algo, siempre utilizamos los 5 sentidos. Y sí, se puede percibir eso a través del tono de voz. Exacto, ¿no? Como la voz también nos dice bastante. Entonces, por eso los especialistas de la comunicación ponen énfasis en eso. No, en esos 3 tipos de lenguaje ponen énfasis. ¿Por qué? Porque los 3 tipos de lenguaje juegan pues ese rol importante para que nosotros podamos entrelazar esa comunicación efectiva, ¿sí? El rostro, las palabras que estoy diciendo y el tono de voz, ¿no? Ustedes ahorita han visto, de hecho, que el tono de voz he bajado un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque le he dado un énfasis, ¿ya? Le estoy dando énfasis. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tono de voz, ¿ya? Entonces, y es por eso hoy día lo que vamos a tratar es el lenguaje paraverbal, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar ese lenguaje paraverbal y cómo nosotros podemos ir identificando señales, ¿no? O mensajes a través de esa voz, ¿ya? Voy a presentar. Entonces, hoy día vamos a tener la comunicación paraverbal. ¿Ya? Ya hemos visto el video y cómo la forma de expresarnos dice bastante. Pues a través, si nosotros estamos hablando por teléfono, vamos a sentir cómo se está expresando la otra persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es el lenguaje paraverbal? El lenguaje paraverbal son aquellos elementos, dice, anexos al proceso de comunicación que intervienen en él y le dan sentido al mismo, ¿no? O sea, en ese momento que nosotros estamos comunicando, a veces nosotros vamos cambiando de voz. Por ejemplo, dice la entonación de la voz, ¿no?
Entonces, a veces, ¿cómo modulamos la voz? El ritmo de nuestras palabras. O sea, cómo nosotros vamos dando esa sonoridad a nuestras palabras para ver cómo nosotros hacemos llegar el mensaje. A veces ponemos mayor énfasis en algo porque queremos que eso es lo que nos entiendan o que nos comprendan o queremos que hagan eso, ¿no? Dice, el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente. Otra cosa también es las pausas que hacemos al hablar, ¿sí? Porque imagínense nosotros hablando como así, seguido, sin parar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie nos va a entender. Si hablamos sin parar, nadie nos va a entender, ¿sí? Por eso dice, el volumen de la voz. Es muy importante el volumen de la voz, ¿no? Puede ser una voz elevada, ¿no? Volumen de la voz. A veces dicen, estoy levantando la voz. ¡Cállense! Cuando ustedes están en el aula, ¿no? Dicen, ¡cállense! Entonces ustedes están elevando la voz y le están dando un tono también, ¿no? Pero si yo al elevar la voz, las personas van a tomar mayor atención, ¿sí? Cuando elevamos alguna palabra, algo que quiero que se fije en ellos, entonces le elevamos. Y después volvemos al ritmo en el cual nosotros estamos hablando. ¿Por qué hemos elevado? Algunas veces elevamos la voz por rabia, como dice ahí, desesperación, ¡no, auxilio! ¡Auxilio! ¿No? Agresividad, cállese, cállese dicho, vaya a su sitio, ¿no? Como a veces nos ponemos nosotros los maestros, ¿no? Decimos, vaya a su sitio estudiante, vaya. Temor y miedo también, ¿no? Miedo cuando decimos auxilio, cuando nos pasa algo, ¿no? O cuando nos quitan la cartera o el celular, decimos, ratero, ¿no? ¿Cómo levantamos la voz? ¿Por qué? Porque en ese momento necesitamos alzar la voz, ¿ya? Y ese alzar la voz nos está diciendo que algo está sucediendo, ¿verdad? Ahora, el tono, el volumen de la voz moderado es el que utilizamos en una conversación simple, en una conversación muy amical, ¿no? Que demuestra, como dice acá, tranquilidad y equilibrio. Y el volumen bajo cuando estamos susurrando, ¿no? Cuando estamos con nuestra amiga ahí juntitas y decimos, oye, ¿sabes qué? Mira lo que ha pasado, te digo la ultimita, ¿no? Estamos en una confidencialidad. O también cuando hay inseguridad, bajamos la voz. Cuando tenemos miedo, ¿no? De algo. O cuando, por ejemplo, dice, a ver, cuando el profesor o estamos en una sesión, por ejemplo, cuando alguien dice, ya, a ver, ¿tú qué opinas, no? Y como no estamos seguros, entonces hablamos con una voz bien bajita, ¿no? Con un tono bien bajito. Entonces, el otro es luego sumisión y ansiedad, ¿no? Es bajo, cuando estamos ansiosos, también el volumen de la voz es bajo, ¿no? Entonces, miren, cómo nosotros tenemos que tener claro cómo debe ser nuestro volumen de la voz. A ver, ¿qué sucedería, por ejemplo, en el caso que yo les decía? Yo estoy en mi aula con mis estudiantes y hay uno de ellos, los pequeños son bien movedizos, ¿no? Les gusta estar aquí y allá, ir por aquí, fastidiar por allá, ¿no? Entonces nosotros a veces con la desesperación decimos, niño, vaya a sentarse. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dirá el estudiante? ¿Qué hace? A ver, Lady Jiménez, ¿qué hace el estudiante cuando nosotros actuaríamos de esa manera? O le elevamos la voz de esa forma. A ver, Lady, ¿qué hace el niño? Sí, Miss, primeramente su reacción es un poco de miedo, de sorprendido. Se sorprende, ¿no? Porque de un momento a otro estás hablando y al alzar la voz, ellos un poco que se sorprenden al ver el alza de la voz. Y Claro. después te obedecen. Y obedecen, ¿pero por qué? Porque Por el miedo. O sea, alza la voz y dice, no, ya está molesta la profesora, ya está ahí suficiente. Ajá.
Entonces, pero no debería ser así, ¿no? O sea, sí podríamos elevar la voz, pero no con esa agresividad, ¿no? Porque Hay maneras, como dice, hay uno que es alzar la voz y otro es gritar. claro, ¿no? Cuando, ¡ya, niño! Ya, pues ellos se asustan también, ¿no? Entonces le quitamos cierto, o sea, le estamos quitando cierto espacio para que puedan ellos actuar con libertad. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, como maestros, no podemos llevar nuestra voz de esa forma agresiva. ¿Por qué? Porque quitamos libertad a nuestros niños para que ellos puedan opinar. Porque a veces nosotros en cualquier espacio de aprendizaje, por ejemplo, tenemos temor a hablar, no levantamos la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de equivocarnos, tenemos miedo de hablar, porque cuando nosotros hemos estado en el proceso formativo, agarraban primero, algunas veces nos gritaban, nos jalaban la oreja o nos tiraban el chicote, ¿no? Entonces, eso hace que la persona que está aprendiendo se amilane y no quiera aprender, no quiera participar, ¿no? Y eso no debemos hacer en el aula. Muy bien. Ahora vamos a hablar el tono de voz. Hay dos tonos de voz. Alto y el bajo. A ver, Nincy Juárez. A ver, adelante, Nincy. Nincy, adelante. A ver, bueno. a ver, lea usted lo que cuando dice el tono de voz es alto. El tono de voz alto está relacionado con la feminidad, alegría o despreocupación. Ya. ¿Y el otro? Tono de voz bajo está relacionado con la masculinidad, potencia, decisión, intranquilidad y fuerza. A ver, Nincy. A ver, antes que se me vaya Nincy. Nincy, antes que se me vaya. ¿Por qué dirá que ese tono, el tono alto está relacionado con la feminidad, alegría o despreocupación? ¿Por qué cree usted? ¿Cómo dice Miss? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué cree usted que el tono alto, dice, está relacionado con la feminidad, alegría o despreocupación? Porque esa es la forma de expresar Miss de esa forma, pues la manera. ¿Las mujeres? Porque no creo, yo pienso, es mi opinión, creo que para la alegría que embarga las emociones, entonces a veces ahí creo que usas más fuerte de tu timbre de voz, Miss. Claro, el timbre de voz, exacto, el timbre con el tono de voz casi es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. ¿Por qué hablamos del tono? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, mi voz tiene un tono, ¿verdad? Mi voz tiene un tono. Y donde yo vaya, por ejemplo, si ustedes ya cogen mi tono de voz, entonces en alguna oportunidad por ahí nos encontramos por la calle, por ejemplo, de repente escuchan mi voz y van a relacionar. Entonces van a decir, uy, esa es la profesora, ¿no? La profesora de comunicación oral, ¿verdad? Entonces, pero nuestro timbre, nuestro tono de voz está relacionado con el de las mujeres. ¿Por qué? Porque nuestro tono de voz es diferente al tono de voz de los hombres, ¿verdad? El tono de voz, nuestra voz es más aguda, ¿no es cierto? Es más aguda. En cambio, la de los varones es más grave, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás, Nancy? ¿Cómo te ha ido Claro. hoy? ¿No? Sí, Miss, es un poco más gruesa y más, claro, ¿no? como dice aquí, ¿no? Que demuestra la fuerza, ¿no? Claro, claro, te das cuenta, ¿no? Sí, y en el tono
que se refiere al tono alto porque, bueno, llega, en el caso de la música o de eso, puede llegar a timbres mucho más elevados, ¿no? Mucho más Claro. afinados. En cambio, lo del hombre es lo contrario, ¿no? Llega a tonos más bajos, más gruesos, Claro. Por más ejemplo, imponentes. imponentes. Por ejemplo, estamos escuchando música, ¿no? De todas maneras, vamos a saber si está cantando una mujer o un hombre, ¿cierto o no cierto? Ese es el tono. Sí, claro, Ese- se diferencia bastante y Exactamente, ese es el tono. bastante pronunciado ese cambio que hay entre Ajá. uno y el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, Shakira, ¿no? El tono de voz de Shakira es media ronquita, ¿no? Y donde estemos, escuchamos a cantar a Shakira y vamos a decir, ese es Shakira, ¿no es cierto? Ese es el tono de voz, ¿se dan cuenta? Vamos al siguiente, la velocidad. A ver, vamos a ver. Rosa Llovera. Sí, Miss. Adelante. A ver, lee usted lo que es la velocidad. Dice, la velocidad rápida, hiperactividad, precipitación, resolución, falta de tranquilidad o relajación. Lenta. Se relaciona con la reflexión, racionalidad, la seguridad y la claridad. También comunica falta de energía y escasez de entusiasmo o de implicación. Ya. A ver, un ejemplo, deme de una comunicación de la voz así rápida, por ejemplo. Una de la voz rápida, bueno, que decimos, apura, dame eso rápido, tráeme lo que necesito ahí, ¿no? Digo yo. No habrá tiempo ni siquiera de captar la idea, ¿no? Claro, sí. Diga, alcánzame eso que está ahí, dame, ¿no? Así es. Entonces, cuando estamos todas apuraditas, entonces queremos las cosas así, entonces nuestro tono de voz también así va rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, donde hablan así muy rápido, no sé en qué país hablan tan rápido que uno, para captarle la idea, pues nos dificulta, ¿no? Nos dificulta captar la idea y comprender lo que nos quiere decir, ¿no? Así es, Miss. También juega un papel mira todo lo que nosotros podemos comprender en esa comunicación de qué es lo que está sucediendo en la persona de acuerdo a la velocidad de su voz, ¿no? Si está hablando muy rápido es que esta persona es muy interactiva, está pero así apuradísima, ¿no? Entonces, si está hablando lento, entonces nosotros vamos a decir, no, está tiene claro, ganas, que le también falta falta la energía, gente que le está pasando triste. algo, ¿no? De repente Claro. está medio ahí Está desanimada. desanimado, ¿no es cierto? Sí. Y como veíamos en el video, ¿no es cierto? Sí, entonces hay que tomar en cuenta, lo que debemos tomar en cuenta, todas estas cosas, nosotros como maestros. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes pueden estar en esa situación y a través de cómo nos están expresando, cómo está el tono de su voz, entonces nosotros vamos a ir identificando lo que puede suceder. Y también nosotros como maestros, ¿no? ¿Cómo podemos, de acuerdo a ese tono de voz, a la velocidad de mi voz, yo puedo estar transmitiendo ese mensaje a mis estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este momento no sé qué les estoy transmitiendo, entonces ustedes pueden decir, ¿no? Si les estoy transmitiendo hiperactividad, precipitación, resolución, o puede ser una relación reflexiva, racional, y también seguridad y claridad. O les estoy diciendo, oh, de repente me notan que estoy cansadita, ¿no? De repente. Está activa, Miss, está activa, se le ve que está pilas. Eso, mire cómo el tono de voz, también el tono, la velocidad de la voz nos puede decir si yo estoy contenta con ustedes, ¿no? Si estoy feliz en este espacio dando estas clases, porque hay maestros también que van y es como si les estuvieran haciendo un favor, ¿no? Que nos dé las clases, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros transmitimos a través de la voz. ¿Ya? Ahí vamos a ver siguiente. La intensidad de la voz, ¿no? Fuerte, dice. A ver, vamos a ver otra persona. A ver, Silvia López. A ver, adelante, Silvia.
Mis buenas noches, compañeras, buenas Silvia. noches. Buenas noches, Silvia. Adelante, lea usted. La intensidad de la voz. Fuerte señal de energía, de fuerza, convicción, implicación, actividad, participación y interés. Débil. Cansancio físico o psíquico, aburrimiento, despresión, tristeza, inseguridad y desinterés. Ajá. Miren, por la intensidad de la voz, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo he hecho algo, ¿no? He puesto mayor énfasis en algo, dice la intensidad de la voz, dice, pues puede ser una señal de que esta persona está activa, como me dijo anteriormente, no sé, una de las compañeras dice, no, sí, está muy atenta, está, ¿no? Entonces, mi voz está expresando eso, ¿no? ¿Cómo lo estoy diciendo? Entonces, tengo energía, tengo fuerza, tengo ganas de estar aquí con ustedes, por lo tanto, mi voz transmite eso. Pero, por ejemplo, si yo estuviera acá con ustedes y dijera, miren, chicas, hoy día vamos a trabajar lo que es la voz y, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese sentido? Además de no convencerles a ustedes, voy a hacer que se queden dormidas mirándome a través de la pantalla, ¿no? Entonces, miren cómo la voz va dándonos indicios de lo que está sucediendo con la otra persona. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, es todo claro. Todo clarísimo. Espero que así sea cuando estemos en la evaluación también. Clarísimo. Vamos, por decir, el ritmo de la voz, dice. Fluidez, por ejemplo, dice. A ver, vamos a ver, Silvia López ya dijo. A ver, otra manito levantada. Naeda Chui Centeno. Mis buenas noches. Buenas noches, Naida. Adelante. Ya, el ritmo se relaciona con la seguridad y confianza en la conversación, fluido. Señal de nervios, inseguridad, afección, descontrol, alterado. Eso es lo que me pasa, creo. Demarcan turnos, ambientes, periodos, relevos en la interacción comunicativa, pausas. Pausas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, a ver, por ejemplo, en las pausas? ¿Qué quiere decir, a ver, esa partecita? A ver, Naeda. Es como decir, estoy conversando y lo pongo una pausa o me paro o dejo de hablar, algo así. Claro, exacto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos conversando y pausamos, ¿no? O sea, no hacemos así corrido, no hablamos, ¿no? Otra cosita, ¿cómo se llama? A veces yo con mi mamá hablo en quechua. Ya. Y después hablo con otra persona en castellano. Y no sé por qué, ¿no? Y ahí me confundo a veces con vocabularios, o si no, la vez pasada igualito estaba hablando con mi mamá he hablado en quechua y después he hablado con otra persona, pero para darme cuenta, a la otra persona también estaba hablando en quechua. Ya. ¿Y qué será eso? Es que es tu contexto, es tu lengua materna. Entonces, pasar de una lengua a la otra, no tienes por qué tener temor, porque es lo más normal. Porque tú generalmente te comunicas en quechua o en castellano. Con mi mamá sí en quechua, pero normal es en castellano. Ya. Pero no es que sea un problema, ¿no? Sí, en esta conversación, claro, y lo pusimos como una pausa, ¿no? Por eso, dime. A la chica que yo estaba hablando, ella no entendía pues lo que es quechua y me miraba sorprendida y yo hablé en quechua y ya para darme cuenta yo también tengo que poner en pausa.
Porque ella no me entendí. Pausas, claro. Entonces, mira, Naeda, mira, ese ejemplo que tú nos estás poniendo nos lleva a esto, mira. Es importante, yo les he dicho, ¿no? Qué importante es tener claro el acto comunicativo, el contexto comunicativo, ¿no? Entonces, si yo sé que la persona, no la otra persona, no habla, es que a veces lo hacemos inconscientemente, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O estar atentos sobre todo, no cuidado, sino estar atentos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a comunicar con una persona que no hable el lenguaje con el cual yo estoy, entonces jamás me va a entender nada, ¿no? Se le va a abrir los ojos así de grandotes y no me va a entender nada. Entonces, por eso dice, para hacer una buena enlace comunicativo, tenemos que tener en cuenta el acto comunicativo, el propósito de la comunicación y el contexto de la comunicación, ¿sí? Porque si no, no vamos a entendernos, ¿ya? Entonces, que tú te hayas dado cuenta me parece genial, y por eso hay que estar bien atentos y sobre todo de todo lo que vamos a decir, ¿no? Muy bien. A ver, Raquel Taco. A ver, Raquel Taco. Adelante, Raquel Taco. A ver, Raquel. Explícanos un poquito sobre la fluidez de la voz. Raquel. ¿Prendí cámara, Miss? Sí, claro. No has prendido, Raquel. Ya, bueno, si Raquel, ya, entonces adelante, a ver, Cindy Tirado. Cindy Tirado, adelante. Prenda usted su audio. Active el audio. Miss, Sí. la compañera Cindy dice que no puede abrir su audio. Ah, ya. Listo. Entonces vamos a pedirle a otra persona. Miss. A ver, está Jessie Elizabeth Díaz Cubas. Sí, Miss. Adelante, Jessie. Explíquenos un poquito sobre la fluidez de la voz. Miss, la fluidez se refiere, está relacionada con la seguridad y la confianza en la conversación. ¿Eso qué quiere decir, Jessie? Que cuando tienes una conversación fluida es cuando... Cuando estás confiada en lo que hablas, ¿no, profesora? Cuando estás segura de ti misma en lo que estás hablando. Ajá, muy bien. Palabras coherentes y claras. Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a decir una mentirita, ¿cómo será nuestra voz? ¿Será fluida? Medio de miedo, profesora. Calladita. Asustado, Miss. Medio tartamudo. ¿Por qué? Porque igualito te voy a decir mi mentira, quiero hacerte creer mi mentira, pero sé conscientemente que te estoy diciendo esa mentira. Entonces mi voz, ¿cómo va a ser? El ritmo de mi voz va a ser así, ¿verdad? No va a ser normal, ¿no? Sí, Miss. Eso nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Muy bien, Elizabeth, muy bien. Gracias, Miss. Dice que nosotros no solamente es importante qué tono de voz tenemos, cuál es nuestro ritmo, cuál es nuestro tono, ¿no? Sino también es importante qué hacemos con ella, qué hacemos con nuestra voz, ¿sí?
¿Por qué? Porque la voz nos dice, porque a través de la voz nosotros vamos a influir en nosotros. Vamos a tratar de convencer a otras personas. Imagínense ustedes sin voz en un salón de clase. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, por eso dice, no solamente es importante conocer cómo es mi voz, sino qué hacemos con nuestra voz. Y nuestra voz puede hacer maravillas. ¿Sí? Porque a través de ella nosotros vamos a influir en las otras personas, en los que me escuchan. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ustedes se les dijo que tengan a la mano un lápiz y una lectura, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, Sí, Miss. todos tienen, muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio para ver cómo nosotros vamos haciendo que nuestra voz sea, vamos modulando nuestra voz. Vamos a ir modulando esa voz para ir cada vez ser más claras, ¿no? Y poder transmitir un mensaje así preciso a las otras personas. ¿Qué vamos a hacer con ese lápiz? ¿Están viendo la imagen? ¿Ya? Entonces, van a morder así, van a ponerse en la boca, ajá, ¿ya? Y van a leer el texto que les he pedido. Exacto, Raquel, exacto, así. Y con el lápiz en la boca, así como la tiene, con el lápiz mordiendo, vamos a tratar de leer, ¿ya? Vamos a tratar de leer. A ver, y luego vamos a ver cómo nos va. A ver, hagan una práctica de, a ver, hasta las 9, a ver, entre ustedes hagan práctica y luego vamos a ver cómo sale, a ver cómo sale, ¿ya? Miss, Hacemos ¿podemos leer cualquier texto, Miss? el que tengan a la mano, el que tengan a la mano. Muy temprano por la mañana. Misita, Sí. soy Kenny, disculpe, mi internet se cortó y no escuché lo que se explicó, por favor, ¿me podrías explicar? Por favorcita. Ustedes les llegó un mensaje que dice tenían que tener a la mano un lápiz, no vaya a ser pequeñito porque no se la vayan a, de repente se lo comen, ¿ah? Por favor, que es un lápiz grande. Entonces, ese lápiz lo muerden así como está en la imagen. Y con el lápiz en la boca van a leer. Con el lápiz en la boca van a leer. ¿Ya? Muy temprano por la mañana. Ya, Misita, gracias. Ya listo. Para despertar. Tenemos hasta las Empieza 9, a llamar a hacemos una práctica y luego vamos a ver cómo nos sale, ¿ya? A ver, vamos. Vamos, chicas. Hola. Sí. No, le llaman solo, no hay niña. Apaguen su micro, por favor. Espera. Espera.
Muy bien. A ver, vamos chicas. A ver, ¿qué les ha parecido el ejercicio? Ya, ahora- Difícil, ay, difícil. Un poco difícil, Miss. Complicado, Miss, complicado. Pero sí, pero No se esa es puede una pronunciar práctica, mucho porque es un la buen lengua ejercicio, no tiene libertad con el un lápiz. ejercicio para poder, ¿no? Muy Ir difícil. modulando mucho. Se cansa, Miss. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿quién quiere leer? A ver, yo voy a llamar, ¿ya? Acá tengo ya una lista de... A ver, vamos a ver. ¿Cómo así? A ver, Jenny is... A ver, Sandra García, a ver. Yo. Sandra García. Miss, aquí estoy. A ver, ¿dónde está Sandra? A ver, lea usted. A ver, preséntese. Presente. Ya, voy a leer. A ver. ¿Te pica mucho la cabeza? Si es así, es posible que tengas piojos. Estos animalitos viven en la cabeza de las personas, pero no te preocupes. Eliminarlo es fácil. Hasta ahí no. Está bien, Sandra. Muy bien, muy bien. A ver. A ver, ahora Roxana Muñoz, a ver. Rosana Muñoz. Gracias, Sandra. Rosana Muñoz. Yo, Miss Miriam Tejeda. Sí, Miss, Miss, buenas noches, compañeras. Ahí voy. A ver, Rosana, a ver. Así, un párrafo nomás, ¿ya? Un párrafo pequeño de 3 líneas nada más, ¿ya? O de 2 líneas. No lean más, ¿ya? Para que participen más. A ver. Cuando tengo miedo, el corazón me late tan fuerte y tan rápido que parece que se me va a salir el pecho. Muy bien, gracias, Rosana. Mercedes Yucra. Ella ve. En los tiempos antiguos, un hombre cargando a su asno con la estatua de un dios lo encaminó a la ciudad. Ay, no puedo. Gracias, Mercedes. Elvira Guarniz. Adelante, pues. Elvira. Una de las necesidades básicas del recién nacido es el contacto físico. Los bebés reciben sus primeros estímulos a través de sus figuras de referencia, la madre en primer lugar y el padre. Gracias. Jenny Verdi Ceballos. Jenny. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches, compañeras. Voy a leer. Había en un corral una gallina que ponía huevos de oro. Su sueño, que todas las mañanas los recogía y vendía a un buen precio. Eso es mi idea. Gracias. Gracias, Jenny. Ana Vilches. Ana Vilches Girón. Adelante, Ana. Buenas noches, mis Buenas noches. compañeras. Placero es un pequeño pelado suave. La con tez blanca fuera suave, que había parecido de algodón. Gracias, Ana. Katy Olaya, Encalada. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, adelante, Katy. Es conocido por sus teorías sobre el aprendizaje y la forma en que los niños adquieren conocimientos del mundo que los rodea. Gracias, Katy. Gladys Vivar. Adelante, Gladys. No le escuchamos, Gladys, está con su audio apagado.
Disculpa, Miss. El poder de los pensamientos. El poder de los pensamientos es una de las herramientas básicas a la hora de controlar aspectos de la vida, incontrolables que no sabemos resolver. A lo largo de nuestras vidas pasamos por varias experiencias, unas buenas y otras no tan buenas. Gracias, Gladys. Miriam Tejeda Campos. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Leyenda del lago Titicaca. Mancocajaca y Mamaoxio, hijos del sol, salieron de las aguas del lago Titicaca y cumpliendo la misión que les encomendaba su padre, se dirigieron hacia el noreste de la región. Gracias, Miss. Gracias, Miriam. Gisela Colos. Hola, Miss. Hugo ha empezado el colegio. Su primer día de... Está muy nervioso y echa de... Destapado, que se enfrío. Y a Mari, que lo ha cuidado los... No son como nosotros, ¿no? Como corrientes, ¿no? A ver, un momentito. Como corrientes, ¿no? Su batería, bien. Jenny, hola, micro, por favor. Ya, ¿puedo volver a leer? ¿Me ha escuchado? Vuelva a leer. Ya. Episodios, chicos. A ver, Hugo ha empezado el colegio en su primer día del cole. Está muy nervioso y echa de menos a su mamá y a Mari, que lo ha cuidado los últimos 3 años. Ya, Miss. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver. Ana Vilches ya hizo, ¿no? A ver, vamos a ver. Jessie Elizabeth Díaz. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Jessie. Disculpa, Miss, que no te lo prenda mi cámara. No puedo porque no sé qué pasa. Estaba prendida, pero de pronto se apagó y no quiere volver a prenderse. Ya. Para la siguiente vez. Nalbarte Vargas. Ya, Miss. A ver, voy a leer. Dice, miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se levantará por él. Así sea. Amén. Gracias, Ya, Miss, Erika. gracias. Listo, gracias. A Cintia Taboada. Miss, disculpe, dijo Nalbarte. No... Ya. Adelante, Miriam. Después Cintia. Ya. Buenas noches. Un fragmento del poema 20 de Pablo Neruda. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Es ver todo. A lo lejos, alguien canta a lo lejos. Gracias. Gracias, Miriam. Ahora viene Cintia Taboada. Buenas noches, Miss. El cuerpo humano consta de 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza contiene cerebro, oído, boca, nariz y ojos. El tronco comprende el abdomen y el tórax, y las extremidades son las piernas y los brazos. Gracias. Gracias. A ver, Carmen Portilla. Anita Álvarez, ¿ya fue? Anita. Sí, Miss. Ahorita. Anita Álvarez. Sí, Miss. ¿Me escucha? Sí. A ver, pero no le veo la cámara. Ya. ¿Me ve? Ahí, sí. Sí, la veo. Ya. Dije, los pensamientos automáticos surgen a partir de cualquier situación o evento. Estos generan emociones que incentivan una acción como respuesta. Eso es mismo. Gracias. María Rebeca Delgado. Aquí, Miss. Buenas noches. Cierto día pasó un pobre ciego. Pasaba por la calle pidiendo limosna. Nadie atendió su ruego, solamente lo miraban.
qué dolor sentí. Ya, mis gracias. Gracias. Beatriz Huatuco. Presente, Miss. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, compañeras. Voy a leerle un pedazo del texto de El perrito curioso. Érase una vez un perrito curioso y preocupado por las cosas que le interesaban a su amo. Cierta vez el perrito escuchó ruidos extraños que llamaron su atención. Sigilosamente se fue al lugar de sus sospechas y descubrió varios ratones a su alrededor. Gracias, Miss. Gracias, Beatriz. Marta Quispe. Marta Quispe, adelante. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Marta. ¿Por qué no somos perfectos? Como decidieron desobedecer a Dios, Adán y Eva dejaron de ser perfectos y perdieron la posibilidad de vivir para siempre. A partir de ese momento, sufrieron un cambio físico. Gracias, Miss? Marta. Rosa Llovera. Rosa. Sí, Miss, disculpe. Dice, la bañera. Juan se bañaba en su bañera azul. Lo llena con mucha agua fría porque tiene mucho calor. Pone mucha espuma en su bañera y se mete con su patito de color amarillo. Ahí nomás, Miss, gracias. Gracias, Rosa. Karim Vallejos. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Karim. Había una vez un rey llamado Midas que tenía tanto oro que era el rey más rico del mundo. Ya, Miss. Gracias. Ana Caterin Tello. La música es la combinación intencional de los distintos sonidos que puede producir el ser humano distribuidos en el tiempo. Cuando alguien canta, por ejemplo. Gracias. Ya ves, gracias a usted. Gracias. Kenny Montelusa. Kenny. Miss, ¿me escucha? Sí, sí. Estamos escuchando, Kenny. Las oportunidades no se deben desaprovechar, debemos aprovecharlas para sobrevivir. Ya vi, gracias. Gracias. Carla Neira. ¿Así mismo escucha? Sí, sí, sí. Ya. No a todas las mañanas se levanta para ir a la escuela. Se viste, se pone sus zapatos y desayuna unas tostadas con mermelada de fresa y mantequilla. Muchas gracias. Gracias, Carla. Adamari Chávez. Miss, buenas noches. Buenas noches. Adelante. En la selva peruana vive una simpática especie de mono. El maquizape es muy amigable. Cuando vas a la selva y te encuentras con algunos, se dejan acariciar o incluso se trepan sobre tus hombros. Gracias. Gracias, Adamari. Dina Huaquisto. Buenas, Miss. Dina, adelante. Parque Nacional Huascarán. El Parque Nacional Huascarán está localizado en la zona norte, centro del país, ocupando parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Gualonazi, Guayas, Asunción, Mariscal, Usuriaga y Pomabamba, en el departamento de Ancash, y tiene una extensión de 340.000 hectáreas. El Parque Nacional de Huascarán es uno de los más emblemáticos del país, puesto que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú. Gracias. Gracias. Gracias, Dina. Emma Fernández.
Mis buenas noches. Buenas noches, Emma. Los saberes de los adultos mayores Apagó su audio, Emma. ¿Escuchó, Miss? Sí, ahora sí. Ah, ya. Lidia ¿Se Revilla. escuchó? Emma Fernández, lo que pasa es que tengo mal el internet, está que llueve feísimo en Cajamarca. Ah, ya, no hay problema, Emma. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Lidia Revilla. Buenas noches, Miss. A Lara le encantaba que le contaran cuentos antes de dormir, después de desayunar los días de lluvia y los días de sol. Su preferido era el de Rapunzel, la chica con el pelo más largo del mundo, tan largo que vivía en una torre altísima, más alto que la copa del árbol, más alta que la montaña, más alta que la última nube del cielo. Gracias. Gracias. Edi Daza. Edi. Un ratito, Miss. La vemos, Edi. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí. No, ahorita no. Un ratito. Mi celular, Miss, se ha vuelto atrás. Ya. Un ratito. Ya, entonces mientras le esperamos a ver, Sayuri Chumbimuni, adelante. Edi, te esperes un ratito hasta que esté bien cuadradita, ¿listo? Miss. Sayuri. Buenas noches, Dios la bendiga. Soy Sayuri. Voy a leer. Adelante, Sayuri. La estrategia del enemigo. Hace pocas semanas estaba en casa echándome un vistazo en los canales de televisión. Justo antes de enganchar la noticia, vertida por la cadena de CNN, vi un documental titulado Secretos revelados de los mangos. Captó mi atención. Los mangos pasan trucos en una ilusión. Lo que vemos es una realidad. Quizás pensamos que es real, pero en realidad es un arte de magia. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Sayuri. Edi, ¿ya estás lista, Edi? Listo. Ya siendo la hora, ya hemos llegado a la hora. Pues, Yo, profesora, por favor. ya, Falto adelante. yo. Falto yo. Había una vez, hace muchísimos años, una linda niña huérfana de madre. El padre, pensando que su hija necesitaba a alguien que la cuide, necesitó casarse con una vecina suya, que era viuda y tenía 2 niños. Listo. Gracias. Gracias, Judy, profesora. ya, mire, ya es las 9:20, seguramente ya se acaba la hora, pues, ¿no? Entonces, qué penita, pero sigamos practicando. Yo sé que el hacer esta práctica nos va a ayudar a nosotros a mejorar de repente cómo modulamos nuestra voz, ¿sí? Ayuda. Entonces, de tal manera que cuando nosotros vamos a expresar, si no, nos vamos a dar cuenta el cambio que va a dar en la forma como nos expresamos.
Nos parece una broma hacer este ejercicio, pero nos ayuda, ¿ya? A ver si continúen haciendo la práctica en su casa, lean, sigan leyendo con ese lapicito en la boca y van a ver que poco a poco vamos a ir mejorando el tono, la velocidad, ¿no? La intensidad de nuestra voz, ¿ya? Muy bien, chicas. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y espero que lo que hemos aprendido. Sí, Mari, yo sé que falta bastante, falta Mari, falta Celeste, Silvia, Catherine, Imelda y Elixa, ¿no? Sé que faltan, pero el tiempo nos gana, ¿ya? Listo, chicas, no se olviden de ir subiendo sus tareas para que no se nos pase el tiempo. Listo, un abrazo para cada una de ustedes y que les vaya bien, buen fin de semana. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos, profesora. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao, hijas.